Listo, entonces pues el primer punto nos dice que consideremos dos vectores, el vector x igual a menos 1, 2 y el vector y igual a 6, 3. Listo, entonces consideramos estos dos vectores y nos dice que si verificar que estos dos vectores sean ortogonales. ¿Qué significa que dos vectores sean ortogonales? Que el producto punto entre ellos es igual a cero, ¿cierto? O también que el coseno. Les pregunto si se ve bien la pantalla, pues le da como el cuaderno. Sí, un poquito borroso, pero sí alcanza a apreciar bien. Ah, listo, espera, yo lo trato de acercar de pronto un poquito más. Ahí yo creo que quedó igual, pero bueno. Si no se logra ver, me dicen. Entonces, listo. O que el coseno del ángulo entre los dos vectores sea igual a 90 grados, ¿cierto? O sea, que sean perpendiculares. Eso de ortogonales es solamente como para embellecer, pues, lo que significa. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? El producto punto, ¿en qué consiste? Primero veámoslo con dos vectores genéricos que también los vamos a llamar X y Y. El vector X va a tener componentes A y B y el Y va a tener componentes C y D, ¿cierto? Va a tener componentes, voy a poner esto acá para que se acerque un poquito más al cuaderno, pantalla. Componentes C y D. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el producto punto? Que X punto Y va a ser igual a, multiplicamos esto, lo podemos, hagámoslo paso por paso, sería AB punto CD. Entonces sería multiplicar cada componente, digamos, con la primera componente del vector X con la primera componente del vector Y. Y la segunda componente del vector X con la segunda del componente del vector Y. Entonces sería AC, A por C, más, siempre va a ser más, por más BD, ¿cierto? Sería solamente eso. Sería para cualquier vector, sea en dos dimensiones, sea el tamaño que tenga el vector, sea, tenga 5 componentes, siempre va a ser la primera con la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice que dos vectores sean ortogonales? Que eso sea igual a cero. Pues yo creo que eso ya ustedes lo han visto bastante en clase. Entonces, listo. Solamente tener eso muy en cuenta y eso nos va a servir para muchos ejercicios de aquí en adelante. Entonces, verifiquémoslo. Entonces, esto sería, ya el ejercicio sería x punto y, sería menos 1 por 6, sería menos 6 más 2 por 3, que 2 por 3, pues al final también es 6, si nos da 0, entonces está cumpliendo estas dos, esta propiedad de acá. Si nosotros miramos el ángulo entre los dos vectores, también nos va a dar 90 grados, o sea que también van a ser ortogonales, ¿cierto? Listo. Eh, el punto B nos dice, grafique el triángulo con vértices X, O, que sería el origen, y Y. Esto lo va a hacer aquí. Ese sería el punto A. Punto B, hagámoslo aquí abajito. Entonces tenemos estos dos. ¿Qué es? Realmente ese punto B sería sencillo. Sería dibujar el plano cartesiano. Yo lo voy a hacer a mano alzada. Sería dibujar el plano cartesiano con X y Y, ¿cierto? X tiene en componente en X menos 1 y en Y 2. Entonces aquí tenemos menos 1 y aquí 2. Entonces X, el vector X va a quedar acá. Va a ser X, voy a poner un gorrito acá. Sería X, ¿cierto? Y Y sería 6 3, que sería 1 2 3 6. Y pues el 3 acá. Entonces sería más o menos eso. Sería Y, gorrito. También voy a poner gorrito porque pues aquí ya está el eje X y el eje Y, entonces para no confundirnos. Entonces, ¿qué pasa? El origen es ¿cuál? El vector 0 0, donde encuentran X y Y. Entonces, observen que ya tenemos pues
nos está diciendo que dibujamos el triángulo con vértices X o Y. Ya tenemos a X, que es uno de los vértices, el origen, que es otro de los vértices, y Y, que es otro de los vértices. ¿Qué hacemos? Conectamos X y Y, ¿cierto? Entonces, ese sería fácilmente, pues eso sería el triángulo, no sería nada más. Entonces, el triángulo sería más o menos esto. Aquí sería X, Y y el origen, ¿cierto? Eh, Esto de acá sería -1, 2, esto sería acá 6, 3 y pues el origen y ya lo que sería conectar X y Y, ¿cierto? Sí, ahí Listo. vamos bien. Si quieren puedo ir más rápido o puedo ir más lento, como quieran. Miremos el punto C. El punto C nos dice verificar usando álgebra que x menos y al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y justifica esta fórmula gráficamente usando el teorema de Pitágoras aprendido en el colegio. Listo, permítame. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo podemos verificar con el vector x o y. O pues de pronto en un parcial o algo nos van a poner también con, sean vectores x, y, cualesquiera, ¿cierto? Entonces, si miramos, el punto C y el punto D son similares. O sea, solamente cambia el signo del lado, de la expresión del lado izquierdo, que en el primero sería negativo, en el otro sería positivo. Entonces, listo. Hagámoslo primero con estos vectores que nos están dando, que recordemos que era x igual a -1, 2, y pues y igual a 6, 3, ¿cierto? Y la expresión que nos está diciendo que demostremos sería x menos y al cuadrado igual a x, bueno, la magnitud de x al cuadrado más la magnitud de y al cuadrado. Lo que nos están diciendo que demostremos es eso, ¿cierto? Y que podemos usar el teorema de Pitágoras. Pues recordemos más o menos cómo es que decía el teorema de Pitágoras, que nos decía que h al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Que haciéndolo, a y b siendo los catetos y h siendo la hipotenusa del triángulo. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para hacer esta demostración? Primero, reemplacemos ese valor de x y y acá. O sea, esto lo vamos a hacer con esos dos vectores que nos dieron ya. Porque pues al final no es una demostración como tal, porque no nos está diciendo que para vectores x y y cualquiera. Desde el primer punto, si pues ustedes tienen el taller en la mano, nos está diciendo que consideremos los vectores x o y. Entonces realmente no es como una demostración, sino que reemplacemos esto acá y verifiquemos a ver si es correcto. ¿Por qué nos está diciendo que usemos el teorema de Pitágoras eh, visto en el colegio? Y eso, pues hay que hacerlo gráficamente, hay que justificar esto gráficamente. ¿Por qué? Recordemos que tenemos un vector X que sería AB, ¿cierto? Que va a tener componentes AB. Y la magnitud de ese vector es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y pues, ¿qué se parece esta magnitud con el teorema de Pitágoras? Que es realmente lo mismo. Es realmente lo mismo, pero nos están diciendo que usemos el teorema, perdón, el teorema de Pitágoras visto en el colegio, porque al final la magnitud de un vector es lo mismo. Pues es lo mismo que el teorema de Pitágoras. Entonces, observemos que pues gráficamente, voy a volverlo a hacer acá, porque pues ya el otro plano cartesiano que había hecho, pues ya no nos sirve. Pues sí nos sirve, pero nos quedaría como algo apeñascado. Entonces digamos que -1 es acá, 2 va a ser acá,
6 va a ser 2, 3, 4, 5, 6. 6 va a ser acá y pues 3 va a ser acá. O sea, es X, esto es Y. Entonces dibujamos los vectores. Recordemos, este sería X y ese sería Y. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Les pregunto a ustedes, ¿cómo miramos gráficamente qué es X menos Y? Gráficamente, ¿qué es X menos Y? X sumado con el vector Y contrario. Sí, está bien. O también lo que, pues, una forma también de verlo gráficamente es conectar las dos puntas de las flechas, ¿cierto? O sea, como cerrar el triángulo. O sea, lo que nos estaban preguntando ahorita, me vuelvo acá, lo del triángulo y que yo les estaba diciendo que conectaran, al final eso es X menos Y, gráficamente. O también, como pues dice el compañero, hacer como, pues proyectar ese vector X, lo podemos proyectar acá. Proyectémoslo acá, quedaría, a ver, qué pena. Listo. Menos 1. 6. Sería proyectar el vector acá en esta otra punta y pues al final nos daría también esto mismo de acá. ¿Esto por qué nos va a servir? Proyectarlo, porque eso nos va a servir para hacer la suma o la resta de vectores, verlos de una forma práctica, ¿cierto? Y al final también podemos cerrar con este cuadradito que nos queda acá. Bueno, ahí más o menos. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Por ejemplo, acá, si nosotros decimos, ve, saquemos desde el origen un vector, un vector que se conecte con y con el X aquí proyectado. O sea, desde aquí hasta acá. Pues yo saco otro color de lapicero. Al final, esto de acá, lo moradito, si se logra ver, va a ser, si yo les decía a ustedes que este de acá, conectar las dos puntas de las flechas es X menos Y, S, que es poner en la punta de la flecha la cola de X, o sea, es decir, eso de acá, como cerrar el cuadrado, eso va a ser X más Y. Entonces, vea, gráficamente es más o menos eso. Siempre nos va a quedar como tipo, bueno, cuadrado, no, un rectángulo. Siempre nos va a quedar un rectángulo. Y las diagonales de ese rectángulo, una va a ser la suma de los dos vectores y la otra va a ser la resta de los dos vectores. Para que lo tengan bastante en cuenta. Uno va a ser la resta de los vectores y otro va a ser la suma de los vectores. Entonces, ¿qué pueden hacer? Sí, cerrar el triángulo. Sí, si observan ustedes aquí bien, cuando yo conecté este X, que es el X original, y el X proyectado, acá nos va a dar como un vectorcito o una línea que es muy parecida a Y, ¿cierto? Que es muy parecida a Y. Y la podemos llamar como Y proyectado. ¿Por qué? Tiene la misma dirección, tiene la misma magnitud, solamente que está como desplazada. Y eso lo desplazamos solamente para verlo como de una forma, pues sí, como geométrica. Entonces, listo. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta. X menos Y, gráficamente, como les digo, sería conectar el vector X y Y, conectar las puntas de las flechas, y X más Y sería como ubicar en la punta de alguno de los dos.
en alguno de los dos ubicar en la punta de la flecha el otro vector. Porque si ustedes observan acá, si yo hubiera cogido X y hubiera proyectado aquí el Y, pues al final me quedaría esto de acá. Es como cerrar el cuadrado. Cerrar el cuadrado, eso es todo. Entonces, listo. Recordemos que este negrito sería X menos Y. Entonces, ese X menos Y, ¿qué va a hacer al final? Ese X menos Y va a ser la hipotenusa. Devolvámonos acá. Ese X menos Y va a ser como la hipotenusa de este triángulo. ¿De acuerdo? Que el punto anterior nos había dicho que dibujáramos un triángulo con vértices en el origen, X y Y. Entonces, realmente X menos Y va a ser la hipotenusa de este triángulo que nos... Yo lo resalto. ¿Y por qué toda esta carreta? Porque si nos devolvemos hasta el primer punto, ¿qué habíamos visto? Que X y Y eran ortogonales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este ángulo de acá es 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? Este triángulo de acá es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿por qué toda la carreta desde el punto A al punto B, el punto C, para llegar a eso? Que son perpendiculares, cierran un triángulo rectángulo, entonces X menos Y fácilmente va a ser la, va a ser el X menos Y, va a ser la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llamemos a X menos Y como H, ¿cierto? Que va a ser H de hipotenusa. Entonces, listo. Entonces nos podemos devolver acá. Entonces tenemos que H, la magnitud de H al cuadrado va a ser igual a la magnitud de X al cuadrado más la magnitud de Y al cuadrado. Si miramos, esto se parece mucho al teorema de Pitágoras, demasiado. Eso se parece demasiado al teorema de Pitágoras. ¿Y por qué es así y no con los vectores? ¿Por qué no es así? ¿O alguien sabe qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este término de acá y este término de acá abajo? Pues este término de abajo y este de acá arriba. El de arriba se refiere a la magnitud y el de abajo se refiere al tamaño de un lado, o sea que ambos son iguales. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una propiedad, no sé si ya la vieron o qué, que nos dice que h al cuadrado, bueno, eso también es, o sea, eso de pronto está un poquito mal dicho, pero que h al cuadrado que es igual a h punto h, o sea, h producto punto h. Eso está aquí más o menos mal dicho. Realmente esto de acá es eso. ¿Y qué pasa? Que h punto h es igual a la magnitud al cuadrado de h. O sea, al final esto de acá y acá es igual como dijo el compañero. ¿Y qué pasa? Porque se pone así con ese cuadrado, con la magnitud, porque lo que necesitamos son números. Ahora, recuerden que uno mete en el teorema de Pitágoras es un número, no un vector, ¿cierto? Y al final, ¿qué estamos haciendo ahí? Lo que, como dijo también el compañero, estamos metiendo los lados. Cuando se saca la magnitud, por ejemplo, de X, lo que está haciendo es hallar el tamaño de este lado. Tamaño de este lado, a ver, ¿cierto? Ese tamaño. Que es como cuando nos dicen, ah, este lado vale 7, este lado vale 8 y este vale 1. Eso es lo que estamos hallando. ¿Sí o qué? Entonces, aquí la magnitud es el tamaño del lado. Y lo mismo. Entonces, pues aquí ya fácilmente podemos decir como que al haber definido a x menos y como la hipotenusa del triángulo, podemos decir que esto se cumple. ¿Y por qué se cumple? Por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras. Y si lo hacemos, pues aquí lo hicimos gráficamente, como les digo, recordar todo lo que habíamos visto, que eran perpendiculares, que formaban un triángulo rectángulo, también recordar cómo es que pues se suma, es la resta y la suma de vectores. Entonces, si lo hacemos, pues
algebraicamente, si lo resolvemos, pues al final x menos y nos va a dar menos 1 menos 6 y nos va a dar 2 menos 3. Eso nos va a dar menos 7, 1, ¿cierto? Eso nos va a dar menos 7, 1. Entonces, sacamos la magnitud de este vector x menos y, eso nos quedaría 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, esa sería la magnitud de x menos y. Y pues la magnitud de x sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y la magnitud de y va a ser 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, esto, por ejemplo, nos va a dar 7 al cuadrado es 49, más 1 nos va a dar raíz de 50. Esto nos va a dar raíz de 5, que 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, nos va a dar raíz de 5. Esto nos va a dar 36 más 9, que nos va a dar 45. 36 más 9, 45. Listo. Entonces, al final lo que estamos diciendo acá, se supone que raíz de 50 va a ser igual a raíz de 45 más raíz de 5. Pues no sé, probémoslo en la calculadora a ver qué da. Les voy a poner la calculadora acá arriba. Raíz de 50 dice que es 5 raíz de 2 y raíz de 5 más raíz de 45, 4 raíz de 5. Espera, a ver, entonces, eh, listo, pues acá me dice que no, sale que no es igual, pero pues sí, de pronto, perdón, nos lo pedía que lo hiciéramos así geométricamente, porque al final eso está desplazado, ¿cierto? Al final esto está desplazado, eso no sale desde el origen, pero realmente si ustedes se imaginan acá el triángulo como lo dibujé rosadito, pues eso es lo que nos da, ¿cierto? Yo creo que Y para con que ese, nos dé, habría que elevar ambos lados al cuadrado. bueno, sí, Porque ya, o sea, digamos, raíz cuadrada de 45 más raíz sí, cuadrada de sí, 5 al cuadrado y se cancela porque son ortogonales, entonces sí da. epa, epa, que falla la mina, que falla. Muchas gracias, parce, por... Pero creo que por- sería no elevar, o sea, no sería, sería raíz cuadrada de 45 más raíz cuadrada de 5 al cuadrado, no cada uno al cuadrado. No, al final mira que sí sería eso, porque mira que lo que Bueno, pues tenemos sí, 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 acá, llegamos a lo mismo, sí, sí, ya entendí. sí. Sí, está Eh, bien. muchas gracias, parce, por haberse dado cuenta que la verdad a mí se me había olvidado que había que elevar al cuadrado. Y yo, eso porque no me da. Yo pensé que ya había elevado al cuadrado, no sé por qué. Entonces yo paso esta otra hoja. Listo. Te recordemos que este es 50. eh, X es 5. Entonces esto sería raíz de 50 al cuadrado igual a raíz de 5 al cuadrado más raíz de 45 al cuadrado. Es lo que decía el compañero, que faltaba pues esto. Entonces observen que pues acá se cancelan todas las raíces. ¿Sí o qué? Entonces queda 50 más 5 con 40 más 45. Entonces al final esto se cumple. Al final esto se cumple. Entonces se cumple también lo que vimos geométricamente. Listo. Me va a devolver acá a la grafiquita y recordemos pues para el punto D no necesitamos hacer nada más. No necesitamos observar este plano cartesiano que dibujamos acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que nos está preguntando el punto D, lo voy a poner acá grande, acá arriba, es
X más Y al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Cierto? Lo mismo, pero solamente cambiando el signo a al término de la izquierda, de un menos al más. ¿Qué pasa? No necesitamos hacer nada más. Recordemos que esto es un rectángulo. Es un rectángulo. Cada uno de los vértices de ese rectángulo mide 90 grados. O sea, no es ni un rombo, nada. Es un rectángulo tal cual como es. Entonces, pues fácil. Si este lado mide lo mismo que este lado y este lado mide lo mismo que este lado, significa que las dos diagonales miden lo mismo. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? Si x menos y, la magnitud al cuadrado de x menos y es igual a la magnitud de x al cuadrado más la magnitud de y al cuadrado, eso también se va a cumplir, ¿cierto? Al final, lo que se está cumpliendo es que x menos y, la magnitud de x menos y al cuadrado va a ser igual a la magnitud de x más y al cuadrado. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Porque eso es un rectángulo. Es un rectángulo perfecto. Pues no, o sea, tiene 90 grados en cada uno de sus vértices. Entonces, las dos diagonales van a medir lo mismo. ¿Qué significa que midan lo mismo? Que tienen la misma magnitud. Entonces, si tienen la misma magnitud, se va a cumplir esto de acá. ¿Cierto? Si a alguien no le quedó claro, lo podría repetir. Pero sería eso. Que recordemos que el primer punto nos decía que verificáramos si eran ortogonales, lo verificamos, si nos dio que eran ortogonales. ¿Qué pasa? Se puede construir acá un rectángulo y las dos diagonales son lo mismo. ¿Y qué son las dos diagonales como les explicaba ahorita? Es x menos y x más y. Entonces, si se cumple eso, se va a cumplir lo que dice el punto D. Entonces sería solamente eso, pues no habría que dibujar otra vez el plano cartesiano ni nada. A pesar de que tengan diferente dirección, porque esto tiene diferente dirección. Miren que esto, digamos, está como un poquito más inclinado hacia arriba y este un poquito más inclinado hacia abajo. Pero al final, incluso, pero entonces saco una regla. Incluso, mirámoslo acá. Esto mide 7, bueno, ahí yo no sé si se ve muy bien. Mide 7 centímetros exacticos y este otro mide 7 centímetros exacticos también. Bueno, no sé si se vea muy bien ahí, pero es eso. Pues porque es un rectángulo. Ya no, pues si alguien no le quedó claro, me puede decir, pero ya con eso quedaría hecho el punto 1. Listo. Miremos ya el punto 2. Bueno, saltémonos. Bueno, son los 5 puntos. Hagamos el punto 5. Hagamos el punto 5 y si algo, ya hacemos unos punticos que yo tenía preparados. O si tienen alguna duda sobre algún punto del taller, también me pueden decir, no, miremos también ese, miremos del 3 o el 4, que miremos del 5 que sobre proyecciones. Listo, entonces el punto 5 nos está diciendo que consideremos estos dos vectores. Vector A que es igual a menos 2, 2 y el vector B que es igual a menos 3, menos 2. Entonces, ¿qué nos está diciendo el inciso A? El inciso A nos está diciendo, calcule PAB. Lo que nos está tratando de decir es que calcule la proyección de B sobre A. ¿Por qué lo podemos inferir? Pues de pronto esa nomenclatura es un poquito enredada, pero pues bueno, aquí de pronto no me quedó tan claro, pero en el PDF se que ves como más grandecito que A, además de que están en paréntesis y demás. Yo lo que hacía era como, a ver si me acuerdo, mm, que lo hacía como así, para ver qué era la de B sobre A, porque hay veces que uno de pronto se puede enredar como
¿cuál es la que me está pidiendo? ¿La de A sobre B o la de B sobre A? Entonces, listo. Luego nos dice, explique mediante un dibujo el significado geométrico del vector proyección de B sobre A y determine todos los vectores. Bueno, eso ya es el inciso B. Entonces, explique mediante un dibujo el significado geométrico del vector proyección de B sobre A. Entonces, recordemos que es la proyección de un vector sobre otro. Digamos que tenemos un vector U con componentes U sub 1, U sub 2 y el vector UE con componentes B sub 1, B sub 2, ¿cierto? Y tenemos, no sé, la proyección de B sobre U. Entonces, ¿qué es la proyección de B sobre U? Alguno, pues de pronto lo quiere decir o algo. Porque hagamos es una formulita fácil, solamente hay que tener en cuenta los productos puntos. Y de pronto si les olvida la fórmula, pues yo tenía, digamos, cierta forma de aprendérmela. ¿Qué pasa? Que al final la proyección de B sobre U Eso no es es, un múltiplo escalar de U. epa, tenés toda la razón, parce. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tenía en cuenta que era U, ¿sí o qué? Y ese U lo multiplico por un R. ¿Por qué? Porque al final lo que uno hace geométricamente es esto, ¿no? Este es el vector V y este es el vector U. Y lo que nos está diciendo la proyección es que tracemos aquí como, sí, que lo proyectemos de tal forma que el ángulo acá sea de 90 grados, ¿cierto? Algo más o menos así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos eso, observen que la proyección al final va a tener la misma dirección de U, solamente va a cambiar la magnitud, solamente va a cambiar la magnitud. ¿Y eso cómo se hace? Pues haciendo esto. Conserva la dirección, pero cambia la magnitud. O sea, multiplicando el vector U por una componente R o, o sí, o por un escalar. ¿Y ese escalar cuál va a ser? Ese escalar va a ser esto. Va a ser U por U producto punto U y U por V. Esto multiplicado por U. O sea, ¿cómo lo pueden aprender? Cuando es la proyección de B sobre U va a aparecer mucho. Va a aparecer mucho. Va a aparecer acá como vector y aquí como productos puntos. Abajo va a aparecer dos veces, arriba va a aparecer una vez y ya luego arriba solamente va a aparecer una vez el que vamos a proyectar. O sea, U producto punto V sobre U producto punto U. Y eso ya por U, ¿cierto? También lo enseñan pues así. U por V y la magnitud de U al cuadrado. Y U por U, ¿cierto? Pero sí, al final esto es un escalar, esto es un número, porque acordémonos que cuando hacemos el producto punto nos va a quedar siempre un número, siempre nos va a quedar un número y como tenemos un número arriba y otro abajo, pues al final eso también va a ser un número. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, listo, tenemos que nos están pidiendo la proyección de B sobre A. ¿Qué podemos hacer? Yo ya no la escribimos acá, escribámosla por acá en un ladito, entonces escribamos aquí en un ladito A por A, que en este caso A por A sería menos 2, 2 por menos 2, 2, nos daría
Menos 2 por menos 2 nos daría 4. Más 2 por 2, 4. Nos va a dar 8. ¿Cierto? Y, bueno, lo voy a hacer aquí abajito. Qué pena. Y A por B, que sería como esta parte de aquí arriba, sería el producto de A por B. Sería menos 2 por menos 3 nos va a dar 6. Se cancelan los signos. Y 2 por menos 2 nos va a dar menos 4. Entonces, menos 4. Entonces nos va a dar al final 2. ¿Cierto? 6 menos 4, 2. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el 2 acá arriba y el 8 abajo. Y lo multiplicamos por A. Entonces, si simplificamos acá un poquito, eso nos va a dar un cuarto por A, que A es menos 2. Menos 2, 2. Entonces aquí ya calculamos la proyección de B sobre A. ¿Sí o qué? Podemos desarrollar un poquito más ahí. Podemos entrar estos aquí. Es un cuarto acá, entonces nos quedaría menos un medio y un medio. ¿Cierto? Menos un medio y un medio. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí se los voy a mostrar en GeoGebra. GeoGebra es una herramienta muy importante para todo lo que es vectorial. Todo lo que es vectorial también les va a servir mucho para diferencial, lineal, integral, o sea, para todas las materias de GeoGebra va a ser sus mejores amigos de aquí en adelante. Eso les calcula integrales, pero lo que nos va a servir más en este momento es para ver los vectores. Yo les voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces creamos aquí los tres vectores. Sería A igual a menos 2, 2. B igual a menos 3. Menos 3 menos 2. Listo. Y pongamos aquí uno que sería MP, que va a ser la proyección de B sobre A. Quedaría, recordemos, menos un medio y un medio. Sí, ok. Cambiamos el color a eso que sea muy chiquito. Ese rosadito y ese lo va a poner azulito. Ay, pero ¿por qué me movió? ¿Me entiendes? Espere. ¿Verdad? ¿Sí logran ver mi pantalla bien? Ah, Sí, ahí se ve. listo. Listo. Eso es lo que tenemos en ese momento. A, B y P. A y B, que son los vectores que nos dieron, y P, que sería la proyección. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que podemos hacer es que usemos un segmento. ¿Este segmento para qué nos va a servir? Hagamos desde A hasta, bueno, desde la puntica de, es que eso se puso, me confundo. P y P, listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este segmento? Este segmento lo que nos está haciendo es decir que B, esta es la proyección. Recuerden que ustedes la proyección se la pueden imaginar como una sombra, que realmente es eso, una sombra. O sea, es como si pusiéramos un foquito aquí, por acá, por donde está el mouse. Y ese foquito, pues B va a tener una sombra. Entonces, la proyección de B sobre A va a ser esa sombra. Pero ¿qué pasa con esa sombra? Que pues aquí va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Sí es cierto? Entonces, pues aquí ya calculamos, como decíamos, la proyección es un
vector escalar o es A multiplicado por un escalar, porque van a tener la misma dirección, solamente de diferente magnitud. Entonces ya tenemos esto. Lo que vamos a hacer acá es, ¿dónde es que era? Ángulo. Entonces vamos a usar esa herramienta de ángulo. Entonces le vamos a decir, ve, calculame. Ay, no me quiere dar. Ángulo. 3 puntos, doble recta. Ve esa, esa cosa no me quiere. Entonces, bueno, pongamos un puntico acá. Ese punto C, pues está sobre P. No me preocupe. Y aquí voy a poner otro puntico. Solamente es para ver el ángulo. Entonces seleccionemos eso, eso y eso. Ay, hombre. Qué cagada, no. Pena con esa. Ta. Ay, ta, ta, ta. Bueno, ahí más o menos. Si está acá 45, esta aquí también va a dar 45. A ver, yo miro si me... ¿Cómo es? Ay, hombre. Bueno, aquí ya más o menos. Si ven, acá esto da 270. ¿Qué pasa? Que indica que esto de 270, que el ángulo de acá para terminar el circulito es de 90. Y si esto es de 90, indica que nos quedó la proyección bien hecha. Ya, sería eso. Pero como nos pedía que mostráramos geométricamente eso, pues es esto. Realmente esa es la proyección y que aquí quede un ángulo de 90 grados. Y a ver, no, es que no quiere dar, yo no sé. Pero bueno, no me enredo más con esto. Sería eso y ya. Entonces, listo, digamos con otro puntico. Si les quedó claro el tablo de proyección, pues eso es un repaso. Si tienen alguna duda, lo podemos hacer, la podemos hacer, o les puedo explicar cualquier cosa. A mí me interesaría como el 5B. El 5B, Después listo. Listo, miramos el 5B. Vamos al taller. Ahí se me perdió el taller. Ahora acá. Listo, entonces el 5B nos dice, determine todos los vectores C, tales que listo. Entonces ahí dice, determine todos los vectores C, tal que la proyección de C sobre A sea igual a la proyección de B sobre A. Entonces, ¿qué pasa? Recordémonos de eso, que la proyección de B sobre A. Muchachos, les voy a mandar un cuestionario que siempre hay que llenarlo cuando hacemos esto, para que pues yo voy a seguir, sino que siempre se me olvida. Aunque no me lo han mandado. Entonces yo les mando el cuestionario. Siempre me olvida y nunca lo mando. No sé, no veo el cuestionario, pero bueno, sigamos entonces. Entonces recordemos que la proyección de B sobre A nos había dado -1/2 y 1/2, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Definamos a C como, lo voy a llamar como C1 y C2, que son como las incógnitas, el vector C hallar. Y entonces, esta es como la información que tenemos hasta ahora. Entonces, podemos empezar a desarrollar. ¿Qué hacemos? Decimos, la proyección de C sobre A va a ser A por A, C por A y A, ¿cierto? Entonces va a ser eso. Y esto va a ser igual a -1/2
un medio. Entonces, si de pronto ya se dieron cuenta, no se han dado cuenta, lo que nos va a salir de acá es un sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos incógnitas y al final nos va a salir dos ecuaciones. Nos va a salir dos ecuaciones. Nos va a salir esta ecuación de acá, o sea, de la componente en X y de la componente en Y, ¿cierto? Eso es lo que nos va a salir, un sistema 2 por 2. Esto lo van a ver ustedes también mucho, porque si de pronto no tienen el concepto muy claro, miren eso, los sistemas 3 por 3 también, que entonces en este primer parcial no tanto, pero en el segundo, creo que lo van a necesitar bastante. Listo. Entonces un sistema 2 por 2. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollemos esta parte izquierda, que es donde tenemos las incógnitas, para que quedemos con las ecuaciones bien hechas. Entonces nos va a quedar, ya sabíamos que A por A era 8. A por A nos había dado 8. Entonces ponemos acá 8. Aquí ponemos a C1, C2 por, esto es menos 2, 2. Y esto por menos 2, 2. Y esto igual a menos un medio. Si algo me puede volver, si de pronto alguno se perdió, pero nos quedaría algo como es. Aquí, ¿qué hice yo? Reemplacé. Reemplacé A, ta, ta, ta. A por A, recordemos que era A punto A, sería 8. Entonces terminamos de desarrollar esto. Entonces esto nos va a quedar ese 8, mandémoslo, esto nos va a quedar, espera, listo. Entonces, esto nos va a quedar menos 2 C1 más 2 C2, ¿cierto? Sobre 8. Entonces, mandemos el 8 a ir a cada uno. Eso es un número. Recuerden que esto es un número. Y eso lo vamos a multiplicar por ese vector. El vector menos 2, 2. Entonces, una cosa, menos 2, 2. Ah, listo, ya me mandaron el link. Se los voy a ir mandando aquí al chat, por favor, para que lo llenen. Si no les da con el correo, o llénenlo con el correo de la universidad o algo, pero si algo traten de responderlo. Entonces, listo. Aquí ya tenemos esto. Y recuerden que esto es igual a menos un medio, un medio. Entonces, listo. Empecemos con la componente en X. En la componente en X, bueno, vayamos cancelando acá. Esto nos queda menos un cuarto. Esto queda 1, 4, 1, 4. Y eso lo vamos a multiplicar por menos 2, ¿cierto? Entonces, al final nos va a quedar menos 2 por menos un cuarto de C1 más un cuarto de C2. Y abajo nos va a quedar 2 por este mismo término, que sería menos un cuarto de C1 más un cuarto de C2. Y esto igual a menos un medio, un medio. Listo. Entonces, podemos terminar de desarrollar esto, simplificar un poquito. Por ejemplo, acá podemos sacar factor común un medio. Entonces, digamos que lo sacamos y como es un número, lo podemos, ese medio lo podemos pasar a multiplicar acá. ¿Sí o qué? Ese medio lo podemos pasar a multiplicar acá. Entonces, digamos que sacamos de aquí o bueno, mejor dicho, multipliquemos por 2 a ambos lados, ¿cierto? Entonces, esto nos quedaría
2 por menos 2, menos 4. Menos 4 por menos 4 nos va a quedar como C1. Aquí me estoy saltando un poquito para terminar rápido ese ejercicio. Luego, 2 por menos 2, menos 4. Entonces aquí nos queda menos 4. Menos 4 por más 4, pues dar menos 1. Entonces nos va a quedar menos C2. Y eso igual a menos 1, ¿cierto? Y acá nos va a quedar 2 por 2, 4. Entonces, listo. 4. 4 por menos un cuarto nos va a dar menos C1. Menos 1. Y 4 por más un cuarto nos va a quedar más 1. Nos va a quedar más C2. Yo estoy haciendo esto como un poquito machetero, pero es porque pues solamente son unas multiplicaciones y ya. Realmente, digamos, lo importante de este ejercicio es como hacer ese análisis al inicio. Lo que ustedes pueden hacer como, haya los vectores o haga tal cosa, tal que. Entonces, siempre como definir las componentes del vector hallar. En este caso yo hice C1, C2, o sea, como nombrar las incógnitas y ya pues reemplazarlo en esta ecuación. Entonces, listo. Entonces aquí podemos usar varios métodos para resolver sistema 2 por 2, entonces nos puede quedar como C1 igual a menos 1 más C2, ¿cierto? Y este C1 lo reemplazamos acá. Entonces eso nos va a quedar menos 1. Si necesitan parar o si necesitan que haga esto más lento, me dicen. Aunque yo lo hago rápido porque pues, o sea, pues un poquito maluco suponer eso, pero se supone que ustedes ya deberían de saber eso. Pues lo que importa es como hacer el análisis, de pronto les queda a ustedes claro el análisis que hay que hacer. Ya el resto, pues es pura, pues sí, algo que se debió ya en el colegio. Menos C2, bueno, aquí me canceló. Más C2 igual a 1. Bueno, aquí se me canceló, me quedó que 1 igual a 1. Listo. Lo que podemos hacer, esto nos va a quedar 0, esto nos va a quedar 0, esto nos va a quedar 0. Aquí, ¿qué hice yo? Hice igualación. Entonces, al final, ¿qué nos está diciendo esto? Que nos dé que la C1 y el C2 se está cancelando. ¿Qué nos está diciendo los muchachos? Básicamente, esos vectores que cumplen con esa condición son infinitos. Sí. O sea, lo que se puede hacer es devolvámonos a GeoGebra. Les voy a mostrar algo que ya es de álgebra lineal, pero no es tan complejo y pues eso les va, digamos, pues, ¿por qué decir que son infinitos? ¿Cierto? No les voy a explicar mucho, lo voy a poner así ya. Menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1. Al tratar de resolver esto nos va a quedar 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0. ¿Qué pasa? Esto acá nos dio 0. Cuando esto en álgebra lineal nos da 0, eso aquí lo que yo hice fue construir una matriz. ¿Esa matriz qué es? Con las componentes de C1 y C2, ¿cierto? Hagan de cuenta que esto es C1, C2, pero no los quise enredar. Pero ¿qué pasa? Que al yo, digamos, sumar, hacer lo mismo que estaba haciendo ahorita, sumar ese con ese y ese con ese, todo eso nos va a dar 0. Y si esta última fila nos va a dar 0, nos da 0, significa que tenemos infinitas soluciones, como dijo el compañero. O también lo podríamos ver desde acá. No que les dice adelantico como para que ustedes lo tengan en cuenta, pero realmente pues no tienen que memorizar eso. Solamente es como para una justificación un poquito más clara o teórica. Entonces, listo, me voy a volver a el GeoGebra. Un momentico. Yo les vuelvo a compartir pantalla. Ahí.
Ay, no, esa pantalla no es. Ah, bueno, ahí sí les estoy compartiendo ahí. Aquí, ok, ahorita. Listo, ¿qué pasa? Digamos que tenemos un vector acá paralelo. A ver cómo lo... Sería hacerle la reflexión a ese. O sea, que tenemos... Pero yo me lo imagino un poquito para ponerlo. Sería 4, 4, 6. Vector 4, 6. Voy a llamarse 4, 6. Veo por qué quedó así. Ah, porque es más chiquitito. Más chiquito. Entonces no es 4, 6, no. 2, 3. Listo, ¿qué hice yo acá? C23, ¿qué es? Es haga de cuenta CB, pero como que invertido. Invertido que realmente, pues es eso, solamente se invirtió. Y aquí va a pasar lo mismo, que si yo conecto un segmento de recta acá, acá, eso al final va a tener 90 grados, ¿cierto? Eso al final va a tener 90 grados también. Y si yo sigo, digamos, proyectando esta recta, al final nos va a dar infinitas soluciones. Eso nos va a dar infinitas soluciones, por eso no hay una respuesta como tal de C1 y C2. Esta es una de las soluciones, porque esta sí se halló, esta que es 2, 3. Porque esa sí se halló, porque esa es una de las tantas soluciones que hay para ese ejercicio, ¿cierto? Entonces sí, sería eso. Sí les quedó más o menos claro, o sea, es que de pronto un poquito enredadito de eso, pero al final, digamos, este que construí acá es una de las tantas soluciones, como es esa también de acá. Al final, si el sistema 2 por 2 no nos da una solución, es por lo que les comentaba el compañero y los que le comento yo. Es que eso va a tener infinitas soluciones. De todas formas, van a haber ejercicios que, pues de pronto no con esto, pero sí con otras cosas que les va a dar directamente el resultado y que va a tener única solución o no va a tener directamente una solución. Esas son los tres posibles que usted, los tres posibles, las tres posibles respuestas que ustedes pueden tener, que es que haya una única solución, que haya una única solución, que hayan infinitas soluciones y esas infinitas soluciones usted puede encontrar dos casos, tres casos y demás, o que no haya directamente una solución. Listo. O hay veces que pues simplemente delimita a dos soluciones, ¿cierto? Pero si uno se va como a los complejos y demás, pues, va a encontrar infinitas, pero realmente sería eso. Listo. ¿Alguna duda más sobre el taller o si quieren podemos hacer una demostración? Ya vieron les pregunto, ya vieron la demostración de Cauchy-Schwarz, la de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la de, ¿cómo es que es la otra? La desigualdad triangular, ya las explicaron en clase. Buenas, Bueno, tengo muy mal audio. Yo llego un poquito tarde. De pronto, pues, no sé si ya lo hiciste, pues, darme una breve explicación del punto 3. el punto 3 no lo hemos hecho. Si quiere, venga, lo podemos hacer. No, la compañera, de todas formas, esto queda grabado. Esto queda grabado. La verdad no sé cómo queda grabado, creo que por eso es que se necesita que llenen el formulario para que les llegue ahí la grabación, creo. O, de todas formas ahí queda grabado, pues ahí solucionamos el punto 1, el punto 5, y pues ya vamos a mirar
el 3. Les pregunto, ¿este taller es en general para todos igual? O sea, tiene los mismos vectores y demás. Sí, creo que sí es el mismo. Ah, listo. Perdón. Descomponga el vector A en la forma. Listo, sean A y B. Estos vectores, descomponga el vector A en la forma A igual a P más Q con P y B linealmente dependientes y Q y B ortogonales. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Esta ejercicio está interesante, yo no sé por qué no me había fijado. Entonces, ¿qué pasa? Nos está diciendo, al ultimito del enunciado, nos están diciendo que P y B son linealmente dependientes. ¿Qué indica eso? Que podemos expresar a P en términos de B. ¿Cierto? P es la incógnita que tenemos. P es un vector, llamémoslo P igual a P1, P2, ¿cierto? Es la incógnita que tenemos y el vector Q también. Lo vamos a llamar como Q1 y Q2. Y al final, pues, lo que les decía más o menos con el ejercicio anterior, es que, pues, a veces nos van a salir sistemas en general nos van a salir sistemas 2x2, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y si miramos acá, tenemos cuatro incógnitas, P1, P2, Q1, Q2. Tenemos cuatro incógnitas. Entonces, realmente en vectorial hasta este punto no tendrían que tener más incógnitas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que necesitamos hacer es reducir el número de incógnitas. Vamos a reducir el número de incógnitas. Entonces, sigamos con lo que nos dice el enunciado. Nos está diciendo que AP lo podemos expresar en términos de B. Y que Q y B, perdón, son ortogonales. ¿Cierto? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Pasemos primero a P. Yo había definido que P era igual a P1, P2. Pero, ¿qué dice esto? ¿Qué dice que son linealmente independientes? Que yo puedo decir que R, voy a poner el vector B, -1, -6. ¿Qué pasa acá? Ya reduje el número de incógnitas, ya no hay 4, sino que hay 3 incógnitas, R y Q1 y Q2. Entonces, por ese lado, bien. ¿Cierto? Por ese lado, muy, muy, muy bien, porque pues lo que necesitamos para resolver el ejercicio es reducir el número de incógnitas, que en este caso son 4 porque tenemos dos vectores, cada uno de los vectores con dos incógnitas. Entonces, listo. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Que Q es ortogonal a V. ¿Qué pasa ahí? Que Q1, Q2, punto B, que es -1, -6, va a ser igual a 0. O sea que el producto punto entre Q y V va a ser igual a 0. Entonces esto nos va a quedar como menos Q1 menos 6 Q2 igual a 0. ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos esta expresión que nos permite. Nos permite expresar a Q1 en términos de Q2. ¿Por qué? Este Q1 lo pasamos acá como positivo o sumamos Q1 a ambos lados. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que Q1 va a ser igual a -6 Q2. ¿Sí o qué? Entonces, listo. Devolvámonos aquí. Devolvámonos de aquí, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, que halláramos. Que halláramos a P y a Q. Listo, entonces voy a seguir en esta parte izquierda. Antes voy a definir acá. Entonces tenemos que tenemos que P es menos R. ¿Por qué? Multiplico este R por el -1, eso nos queda menos R. Y -6R. ¿Cierto? Una incógnita.
Y Q, ¿qué pasa? Que observen que Q lo teníamos definido como Q en términos de Q1 y Q2. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar lo que vale Q1. Ya no vale Q1, sino que Q1 vale menos 6 veces Q2. Entonces ponemos menos 6 Q2. Y aquí ponemos Q2. Listo. Y ya que tenemos dos incógnitas, R y Q2. Entonces, ¿qué es eso? Le voy a cambiar el nombre a Q2 para no enredar. Voy a poner S. Entonces, Q va a ser igual a menos 6S y S. Listo. Entonces nos vamos aquí. Entonces, A, reemplacemos todo lo que nos dice esta expresión. Entonces nos dice que A es igual a menos 6, 8. Entonces, menos 6, 8. Igual a P. ¿P qué era? Menos R, menos 6R. Menos R, menos 6R. Aquí lo va a sumar ya con Q. Entonces, más Q, que es menos 6S, más S. Si observan acá, ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí o qué? Aquí hubo una ecuación y aquí la otra. Y dos incógnitas que en este caso son R y S. Ya con eso tenemos todo. ¿Qué podemos hacer acá? Expresémoslo ya, pues ahí está en la forma vectorial, expresémoslo como se expresan generalmente los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nos quedaría así. Y menos 6R más S igual a 8. ¿Cierto? Despejemos a R. R va a ser igual a 6 menos 6S. Paso este menos 6 acá a sumar y pues multiplico por menos a ambos lados. Por menos 1 a ambos lados nos queda esto. Y este R lo reemplazamos aquí, en la segunda ecuación. ¿Cierto? Reemplazamos ahí en la segunda ecuación, entonces nos va a dar menos 6 por 6 menos 6S más S igual a 8. ¿Cierto? Terminamos de esto, sería menos 36 más 36S más S igual a 8. Pasamos las S para un lado, eso nos queda 37S igual a 8 más 36, porque paso este 36 a sumar. Entonces nos va a quedar que S va a ser igual, 8 más 36 nos va a dar 44 sobre 37. Entonces S va a ser igual a 44 sobre 37. ¿Cierto? Y reemplazamos a R. Entonces R va a ser igual a 6 menos 6 por 44 sobre 37. Voy a meter eso en la calculadora. 6 menos 6 por 44 sobre 37. Da menos 42. 37. Listo. Con esto podríamos decir, bueno, que más o menos terminamos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar el ejercicio y vamos a probar si nos quedó bien. ¿Cierto? Lo vamos a probar. ¿Cómo lo vamos a probar? Con lo que nos dice el ejercicio, que tiene que cumplir estas dos condiciones, que P y B P y B sean linealmente dependientes y que Q y B sean linealmente sean ortogonales. Entonces, listo, va a anotar por acá en un ladito mientras tanto lo que tenemos. P igual a
Menos 1, menos 6. Esperen, muchachos, ya voy. Menos 7 por 6. Y 44. 37. Listo. Aquí me quedo más o menos un poquito charota, pero bueno. Entonces aquí ya se supone que tenemos los componentes de P y Q. Entonces podemos decir que P va a ser igual a menos 40, no, 42 sobre 37. Y que la segunda componente de P va a ser 6 por 42 sobre 37. Sería 252 sobre 37. Y pues Q va a ser igual a 44, 6 sobre 37. Igual a menos 264 sobre 37. Y eso nos va a dar 44 sobre 37. Bueno, ahí pues quedó de esa forma racional. Pues listo, se supone que irá con esto. Tenemos el ejercicio. ¿Qué pasa? Verifiquémoslo. Vamos y verifiquémoslo. Entonces tenemos que P tenía que delinear. Entonces, verifiquémoslo con lo primerito que nos dice el ejercicio. Que A tiene que ser igual a P más Q. ¿Cierto? Entonces yo con un lápiz aquí. A igual a P más Q. ¿Cierto? Entonces P va a ser 42 sobre 37 más, o en este caso menos, 264 de 37 y Q va a ser 252 sobre 37 más 44 sobre 37. Ay, me parece algo raro ese ejercicio, pero a ver, 42, 37 menos 264, 37. Listo. Estabas yo como asustado que no nos hubiera dado, que esos números me parecían muy extraños. Listo. Aquí les voy a poner la calculadora más o menos. Si observan, puse 42 sobre 37 menos 264 sobre 37, que nos da menos 6, ¿cierto? Va a dar menos 6, pero le digo que verifiquen porque literal estaba asustado porque perdía números un poco, pues raros, realmente no sé, algo raro. Y 252 más 44 sobre 37, listo. Ahí sí se logra ver. 252 más 44 sobre 37 nos va a dar 8. ¿Cierto? Nos va a dar 8. Entonces, listo, aquí probamos. Igual AP más Q se cumple. Melo. Ya tenemos la primera. ¿Qué nos decía también? Que P es igual a R veces P. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos a P y tenemos a B. Entonces, P es igual a 42 sobre 37. Ese ejercicio está interesante porque se aplica a muchas cosas que, o sea, sí, se aplican muchas cosas. Se aplican muchas cosas, por ejemplo, aquí ya lo de suma de vectores, también con lo de dependencia lineal, también con vectores ortogonales, sistemas 2x2. O sea, como les digo, esto aquí ya queda terminado el ejercicio. Pero si nos queda tiempo en el parcial o haciendo estos talleres, verifiquemos. Porque luego mandamos eso mal hecho, nos podemos aquí fácilmente
comer un signo y ya nos queda todo el ejercicio mal hecho. Listo. Entonces, igual a R veces, ¿cuánto era? Esto sería menos 1 menos 6. Entonces, R se supone que si despejamos este menos 1, eso nos quedaría que R va a ser igual a menos 42 sobre 37. Y si pasamos este 6 acá, como a dividir, o sea, 252 sobre 37. Dividido menos 6, a ver si lo ven más o menos en la calculadora. 252 sobre 37 dividido menos 6 nos va a dar menos 42 sobre 37. O sea, se cumple que existe un R, un número, un escalar, una constante. Existe una constante que hace que eso se cumpla. Que P sea igual a R veces B. Y ya ahí tenemos la segunda. Se cumple eso. Ya con eso podríamos decir que sí, que el ejercicio ya está bien hecho, pero pues terminemos ya de verificar de qué estamos. Nos dice que Q producto punto V, B digo, sería igual a 0. ¿Cierto? Entonces tenemos que Q es igual a... Mirenlo para acá. Entonces voy a reemplazar acá, pues... Qué pena, muchachos, por la volteadera de papel, pero espere, yo anoto primero los vectores. 44, 37, listo. Y B sería menos 1, menos 6. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto acá nos va a dar menos por menos más. Entonces nos va a quedar 264 sobre 37. Menos por más menos. Nos va a quedar menos 6 por 44 sobre 37. Y 44 por 6. Y 264. Entonces tenemos que 264 sobre 37 menos 264 sobre 37 nos va a dar igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Esto también se cumple. Es que ya tenemos ómulo. Encontramos a P y a Q. ¿Cierto? Hagamos un recorderis. Eso está interesante. ¿Por qué? Porque aplicamos varias cosas. Primero, nos está diciendo el ejercicio, como ve, tenés a P, tenés que hallar a P y a Q, tal que la suma de estos sea igual a A, y esas son las características de P y Q. ¿Cierto? Porque si no nos dieran esto, podríamos decir fácilmente, Q, lo voy a hacer por acá arriba, P es igual a 1, 1. Q va a ser igual a menos 7, 7. Si yo sumo esto, esto me va a dar menos 6, 8. O sea, ya, o sea, adivinando, vamos a poder hallar a P y a Q si nos dieran solamente eso. Pero que para complicar un poquito las cosas, nos tiene que cumplir eso. Entonces, listo. Recuerden que nos iba a quedar 4 incógnitas. Y acá, como siempre, nos va a quedar 2 ecuaciones. Necesitamos reducir ese número de incógnitas. ¿A cuántas? A 2, para que nos quede un sistema de 2 por 2. Entonces, ¿cómo podemos reducir esas ecuaciones? Esas incógnitas, perdón. Aplicamos esas restricciones que nos está dando acá. Cuando decimos lo de la dependencia lineal, pues nos queda solamente una incógnita que sería R. Y pues aquí aplicando el producto punto, nos va a quedar que Q1 lo puedo expresar en términos de Q2. Entonces al final me queda una sola incógnita aquí en Q. Entonces nos quedan 2 incógnitas, 2 ecuaciones. ¿Qué hago? Resuelvo. Por igualación, por eliminación, por sustitución, lo que sea, con tal de que me quede bien hecho. Me devuelvo. Acuerden que P lo habíamos expresado como
A P lo habíamos expresado como menos R menos 6R. Entonces piden que acá hallamos R, ¿cierto? Y aquí hallamos a S, que S es Q2. Entonces a P ya lo habíamos expresado como R. ¿Qué significa eso? Que R lo reemplazo acá. Y ya, con eso tendríamos a P. Y a S lo reemplazo acá. Y ya con eso tendríamos a Q. Y pues nos dio eso. P y Q nos dio eso. Sencillo. ¿Qué hicimos aquí ya? Verificar si nos quedó bien hecho. Porque como les digo, realmente la esencia del ejercicio es eso primerito. Ya de ahí es pura matemática. O sea, sumar, restar, multiplicar y así. Pero acá ya verificamos si esa carpintería de sumar, restar, si nos quedó bien hecho. Y verificamos si nos quedó bien hecho. Porque se cumplen las restricciones que nos habían dado. Tengan muy en cuenta esas restricciones. Y listo, ya ese ejercicio quedaría hecho. Coméntame, muchachos, otra duda sobre un ejercicio en específico. Lo hagamos acá en un momentico. Les pregunto, muchachos, si... Ah, coméntame. Pues tal vez tenía como una de un ejercicio, pero ya como demostración. Mm, ya lo mando si quieres al chat. Ah, listo, parece que quieres, me lo manda por acá al chat. Mientras tanto, ya vengo que está lloviendo y voy a cerrar la ventana. No me demora. Listo, volví. Es como tal de Eh, la semana uno, pero aún así me da como curiosidad de cómo hacerlo. Listo, está bien, entonces miremos. Antes, muchachos, les pregunto si les dejó llenar el formulario y si los dejó, si lo llenaron. Por lo menos a mí sí. Ah, listo. Muchas gracias, parce. Listo, entonces, al menos los dejo abrir, con tal de que a veces yo no sé por qué no los deja. Entonces tenemos, pero el ejercicio nos dice que sean A igual a B y B igual a CD, dos vectores linealmente independientes. O sea, realmente lo que nos está diciendo es eso, que eso no se cumple, o sea, que no puedo expresar A en términos de B, y sea P igual a X sub 0 y a Y sub 0, cualquier vector del plano, bueno, cualquiera, demuestra que existen escalares R y S únicos tales que se puede expresar a P como R veces A más S veces B. Listo. Ah, bueno, los reales. Listo, entonces nos está diciendo que mostremos eso. Lo sigo haciendo con lápiz. Que P es igual a... ¿cómo es que era? Ah, bueno. R veces A más S veces B. Listo. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, tenemos que, pues A y B son vectores linealmente independientes, porque no enfatizo mucho en que sean linealmente independientes. Ahorita se los voy a explicar. Y sea P cualquier punto del plano cartesiano, y que sea RS perteneciente a los reales, y que demostremos que esto se cumple, que existen R y S tales que esto se puede cumplir. Listo. Primero les voy a explicar por qué es importante que A y R, que A y B sean linealmente independientes, ¿cierto? Si fueran linealmente dependientes, ¿qué pasaría? Tenemos acá, por ejemplo, a B y
Tenemos acá. Ah, sí, ok. Porque es importante que sean linealmente independientes. Tenemos a R y a S. No sé si se acuerdan los que estaban desde el principio. Ah, con mucho gusto, Juan José, que estés bien. Eh, los que están, bueno, ya queda que Samuel. Sí, eso lo quedo yo, pero bueno. Ah, listo. No, hágale. Listo, Samuel. Entonces, ¿qué pasa acá? Si se acuerdan más o menos del principio, yo le había explicado que cuando pues tenemos como R veces A, ese R solamente va a cambiar la magnitud. La dirección no va a cambiar, ¿cierto? Que solamente ese escalar solamente va a ser el vector más chiquitico o más grande. ¿Sí Sí, o eso qué? está claro. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si tuviéramos que fueran linealmente dependientes, que tuviéramos, no sé, A lambda veces B, si tuviéramos A lambda veces B, podríamos coger esto y reemplazar acá, reemplacemos acá. B igual a R veces lambda veces B más S veces B. Podemos sacar factor común B, ¿cierto? Entonces B, esto sería B, R, bueno, aquí me equivoqué. Bueno, no me equivoqué, pero R lambda más S, ¿cierto? Y este R lambda más S, ¿qué pasa? Al final va a ser otro escalar, otra constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos está diciendo que P es cualquier punto del plano cartesiano. Cualquier punto, o sea, de la vaina. Aquí, 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 aquí. Y sí, solamente tenemos a B, porque pues ya dijimos que A es linealmente dependiente, o sea, A existe aquí o aquí. A existe en la misma recta de B, y pues este lambda solamente es un escalar, solamente estaríamos como construyendo estos puntos. ¿Cuáles puntos? Los puntos definidos en la recta B. O sea, si siempre nos estaríamos moviendo en la recta generada por el vector B. Epa, siempre nos estaríamos moviendo por esa recta. Bueno, aquí se ve como un espacio, pero es una recta. O sea, para abajo, para arriba, como sea. Y entonces, cuando estemos aquí, pues pues cuando pesa acá, no lo podemos expresar como es. Entonces, por eso la importancia de que esos sean linealmente independientes, ¿cierto? Sí, eso es claro. Listo. Entonces podemos desarrollar un poquito eso. Es que P, eh, pongamos RA, RB, más SC, más SD, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Que, bueno, es que realmente demostrarlo en papel es un poquito enredadito, más fácil hablado, pero bueno. Pero más o menos así lo puedes, digamos, aquí voy a tratar de demostrarlo de otra forma, pero hasta acá, hasta esta parte de acá, digamos, ya está demostrado. ¿Cómo lo podría uno justificar? O ¿Cómo? sea, si la cosa es que como he hablado, entiendo como la idea de eso, pero a la hora de Mm, ponerlo en papel no sé cómo se hace. Pues aquí lo que vos puedes hacer, acá ya puedes decir como queda demostrado que, O sea, lo podría demostrar con un contraejemplo. Con sí, un, ese fácilmente es un contraejemplo, que queda demostrado que si A y B
fueran linealmente dependientes, pues solamente generaría, bueno, entonces, espérate. Sí, porque pues esto puede que no se cumpla, esto puede que no se cumpla, o sea, con esto lo podemos demostrar, pero fácilmente pues no le puede decir a usted como, ah, pero eso no me garantiza que eso siempre se cumpla, ¿cierto? Y yo necesito que eso sí o sí siempre, siempre se me cumpla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que tenemos es una combinación lineal. Se supone que cuando usted tiene una combinación lineal de dos vectores linealmente independientes, usted puede generar cualquier punto del plano. O sea, esto de acá es cierto. Eso siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque podemos, digamos, expresar, bueno, yo creo que por este lado, podemos expresar a A como A 1, 0, que sería el vector escalar, más B 0, 1, ¿cierto? Y si uno tiene los dos escalares, pues si uno tiene los escalares, uno puede siempre, digamos, ¿cómo es que es? Pues sí, puede generar un vector en términos de ese escalar. Con los escalares puede generar cualquier punto en el plano cartesiano. Entonces tenemos esto también, 1, 0, más D, 0, 1, ¿cierto? Entonces podemos acá desarrollar un poquito esto acá adentro. Entonces, aquí tenemos que, listo, que era P igual a R veces esto, o sea, R veces A 1, 0, más R 0, 1, más SC 1, 0, más, yo lo subo un poquito acá para que se vea bien, más SD 0, 1, ¿cierto? Pues aquí lo que estamos haciendo es desconstruirlo en los escalares y podemos, digamos, sacar un factor común ahí, factor común 1, 0. Entonces podemos decir que P va a ser igual a RA más SC por 1, 0 más más RB más SD 0, 1. Listo, entonces, ¿qué nos está diciendo esta expresión que nos quedó acá? Recuerde que A, C, B, D son constantes, ya no los dieron. Ya no los dieron. Pues los únicos que podemos variar es R y S, ¿cierto? R y S. Y nos podríamos devolver incluso un poquito a ese contraejemplo que habíamos hecho acá. ¿Qué pasa? Que ese término de acá nunca va a ser igual a este término de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo de la independencia lineal. Por lo de la independencia lineal. Porque A siempre va a ser diferente a B. Y C siempre va a ser diferente a D. ¿Cierto? Porque, o también esto se puede decir como A
no directamente eso, sino como A, teta veces B, C, diferente a teta veces D. ¿Cierto? Eso nunca se va a cumplir. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. Entonces, ¿qué pasa? R y S sí varían. R y S sí varían. Pero, a pesar de eso, este término de acá y este término de acá nunca van a ser iguales. Nunca van a ser iguales. Si fueran iguales, ¿qué pasaría? Que se estaría generando la recta que le estaba mencionando ahorita. Se estaría generando esa recta. Y esto lo que nos está diciendo es que, pues, al haberlo construido aquí en los vectores canónicos, es que podemos expresar eso, o sea, que P se puede expresar, pues sí, que P puede ser cualquier punto del, ay, güey, yo ni quiero estamos hablando, que P puede ser cualquier punto del plano. Pues no sé si quedó un poquito claro con eso, ya te voy a explicar esta partecita de acá y yo creo que ya con eso queda bien. Entonces, por ejemplo, si RA y SC fueran iguales, pasaría esto. Pasaría este caso, un caso de acá arriba. Pasaría que, pues, B lo puedo expresar como C1, 0 más D 0, 1. Y eso por R lambda más S. Entonces, P va a ser igual a, esto tomémoslo como un término completo. Tan. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá arriba? Estos de acá, recuerda que no varían. C y D. Lo que es A, B, C y D no varían. Los que varían acá son R y S. ¿Y qué pasa? Que como R, S y lambda, o sea, esto siempre va a ser un mismo término. O sea, a pesar de que yo varíe esto en cualquiera, pues ponga R igual a 1, S igual a 2, eso siempre va a ser un único término. Digamos, va a ser, no sé, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese término multiplicado por C más ese término multiplicado por D, mira que esto, como C y D nunca varían, y lambda siempre va a variar, pero lambda siempre va a ser igual para S. Ah, no, lambda no es, no me acuerdo mu, no me acuerdo cómo se llama. Siempre va a ser igual para estos dos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les estaba explicando ahorita, que siempre van a quedar generados sobre una misma recta. Pero, ¿qué pasa? Como, o sea, este término de acá siempre va a ser expresado siempre va a ser expresado en términos de B, ¿cierto? Pero acá, como siempre garantizamos que S y S van a ser diferentes en escala, porque R y S van a ser diferentes entre sí, y A y C van a ser diferentes entre sí. No sé si me hice entender. Es que sí está un poquito enredado, pero es más o menos eso. Sí, es un, pues sí, algo como más complejo, pero sí, ahí tengo más o menos la idea bien. Sí, es que está un poquito enredado realmente, pero es eso, que como eso nunca se cumple, eso siempre va a ser así. Ese término siempre va a ser diferente a ese. Sí, Siempre van eso a ser está claro. diferentes. Y acá, pues ese mu, pues
C y D van a ser iguales siempre. Y ese mío, pues, a pesar de que pues yo varíe un poquito más R o un poquito más S, pues siempre va a ser igual para C y D. Entonces, esto lo que me está diciendo es que va a generar una recta. Y que dependiendo de lo que varíe mu, que está en términos de R y S, va a quedar aquí, o va a quedar aquí, o va a quedar aquí. Nunca puede quedar acá afuera. Nunca puede quedar acá afuera. Mientras que acá, si yo varío R un poquito como A, C, B, D son diferentes, me puede dar cualquier punto. O sea, sí es eso. Ya realmente es por la dependencia lineal. Que eso sí o sí siempre se va a cumplir que cuando sean independientemente, linealmente independientes. O sea, sí, la clave está en la que sean independientemente, linealmente independientes. Sí, o sea, eso siempre se va a cumplir. Porque como le digo, o si no daría una recta. Pero esta partidita de acá. Es que con esta partidita de acá se puede, digamos, usted un poquito guiar. Pues sí, y ya quedar como demostrado. Aquí fue un poquito como para tratar de profundizar, pero realmente con esto de acá ya, ya quedaría, yo creo, que es un contraejemplo. Ah, listo, sí, esa era como mi pregunta. Sí, pero la verdad sí está un poquito maluquito, pero sí, para que lo tengan en cuenta, siempre que nos den dos vectores, porque pues no sé si ya lo empezaron a ver, pero eso se ve mucho en este parcial y en el segundo. Son las combinaciones lineales. Entonces, claro, si tenés dos vectores linealmente independientes y escalares diferentes entre sí, vos puedes generar cualquier punto en el plano. Y lo mismo con cuando está en R3 y así. O sea, que se cumpla, que sean linealmente independientes entre sí. Y ya. Ah, listo. Bueno, Sí, sí, pero creo no que eso sé. era ya todo. Ah, listo, está bien. No, entonces, pues sí le quedó claro todo. ¿O le gustaría que le vuelva a explicar algo? No, todo quedó claro.